estemos aquí delante de la presencia del Señor y me gustaría que mantuviéramos la Biblia abierta en este pasaje muy interesante, que es interrumpido. Algunos comentan que hay otro milagro que está como haciendo sándwich en este milagro de la hija de Jairo. Yo pongo a manera de introducción, yo pongo lo siguiente. De los milagros de Jesús registrados en los evangelios, estamos hablando de los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos aprender varios principios que podemos practicar en nuestra vida de oración. Acuérdense que este mes estamos enfatizando en la generosidad de Dios al darnos la oración como herramienta para pedirle, para que Él manifieste su voluntad, su misericordia, su gracia en nuestras vidas. Y esto es muy importante, a mí me parece muy importante estos ejemplos bíblicos, porque nuestra naturaleza como seres humanos es fácilmente desanimarnos. Es decir, empezamos a pedir por algo, vemos que hay contratiempos, vemos que hay situaciones contrarias, vemos que se tarda el Señor en responder, entonces nos damos por vencido. Y lo que empezamos a orar con mucho entusiasmo, de repente bajamos en cuanto a ganas, en cuanto a entusiasmo y deseo, y terminamos desanimados y abandonando la oración. Sin embargo, yo pongo aquí que esta es una disciplina hermosa y necesaria que debe de haber en nuestras vidas. Gracias a Dios, a veces cansados, a veces desvelados, a veces no tan disponibles, tenemos como iglesia martes de oración, miércoles de oración, jueves de oración, y aún teniendo esto a nuestro alcance, muchas veces las circunstancias nos agobian, las circunstancias nos rebasan y muchas veces somos sacudidos en nuestra fe por las cosas que vivimos. Así que mi propósito al compartir este pasaje es que tomemos en serio la oración, que aunque no veamos respuesta a lo que pedimos, no la abandonemos, no nos desanimemos, no nos demos por vencidos. Esta historia es una historia muy interesante. Se encuentra en los 3 primeros evangelios. Se encuentra en Mateo 8, se encuentra en Marcos capítulo 5, como lo que acaba de leer Karen, y se encuentra en Lucas capítulo 9. Y curiosamente, yo creo que el Espíritu Santo guía a los evangelistas a colocar los milagros de tal manera, pero es muy interesante. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en estos capítulos donde se nos habla de estos milagros, también se nos habla de la contaminación, se nos habla de las impurezas. Por ejemplo, no había nada más impuro que una persona endemoniada, una persona que Jesús sana, que Jesús restaura. En este capítulo 5 de Marcos se nos menciona de un endemoniado, y fíjense lo interesante, este endemoniado se manejaba entre los sepulcros, en otras palabras, entre los muertos, entre cadáveres, entre fosas que habían cavado para enterrar a los muertos. Esta persona, ese era su ambiente. Viene ante Jesús, se postra ante Jesús y Jesús lo sana, saca los demonios que estaban en ese hombre. Después vemos otro pasaje que está en medio de la sanidad de la hija de Jairo, de una mujer con flujo de sangre, y tenía 12 años con esa enfermedad. Había consultado y gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido sanar. Estaba quebrada económicamente, quebrada físicamente, y
una mujer, de acuerdo a Levítico, una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer impura en el aspecto que se tenía que apartar, se tenía que alejar. Y yo pienso que esta mujer en vergüenza y en temor va y sin que nadie se fije, en medio de la multitud, va y toca el manto del Señor Jesucristo y es sanada, es sanada. Vemos que la impureza no contamina a Jesús. Jesús, el que es puro, sana las impurezas, restaura las impurezas, limpia a las personas y las sana. Jesús se detiene. Acuérdense que lo que acaba de leer Karen es que viene un principal de la sinagoga, le pide a Jesús que por favor vaya a ver a su hija, y Jesús va. Pero en ese ir es interrumpido por esta mujer y Jesús detiene su marcha y empieza a preguntar quién lo tocó, porque él sintió que poder salió de él. La mujer avergonzada y la mujer temerosa dice que cayó a sus pies y confesó diciendo: Señor, yo te toqué. Y Jesús le dice: hijita, ten paz, tu fe te ha sanado. Ten paz, hijita. El Señor quería que esta mujer no se fuera nada más con la impresión de algo supersticioso, de tocar algo del Señor y decir: toqué esto del Señor y eso me sanó. No. Jesús, la persona de Jesús, lo sanó, la sanó. Y su fe en Él, en su persona, fue la que obró para su sanidad. Así que vemos esto. Otra situación de impureza es que un rabino, una persona, no podía tocar persona muerta. Es decir, después de tocar a una persona muerta, una persona tenía que purificarse y salir y todo ello. Y vemos aquí que los judíos confundían muchas veces la higiene con la impureza ceremonial, es decir, su relación con Dios. Y Jesús no tiene ningún problema en tocar a la niña, en poner su mano y en decirle que se levante. Así que este capítulo de Marcos nos habla de que Jesús no solamente trata con nuestras impurezas, con las consecuencias del pecado, sino que Él sana, Él salva, Él restaura. Así que, yéndonos al pasaje, vemos que este es un hombre llamado Jairo. Pocas veces en la Biblia se menciona el nombre de la persona que recibe el milagro. La Biblia dice que es Jairo, se llama Jairo, y que es una persona acomodada. Es una persona de los principales de la sinagoga en Capernaum, es decir, es una persona importante, es una persona de buena posición social. La misma necesidad, la misma crisis que él estaba viviendo, lo hacen buscar al Señor y pedirle su intervención. ¿Qué nos enseña este milagro? ¿Qué nos enseña esta historia de Jairo? Yo a este mensaje le titulé: Ora al Señor confiando en su generosidad. Es decir, tenemos que practicar la oración, tenemos que gastar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida en la oración, confiando en tener un Señor, un Dios generoso, alguien que está dispuesto a oírnos, y no solamente a oírnos, sino a responder más allá de lo que pedimos o imaginamos. Así que, pensando en este título, Ora al Señor confiando en su generosidad, les quiero dejar 3 pensamientos. El primer pensamiento está en el pasaje que leyó Karen. Hagámoslo con fervor, confiando en su interés por nosotros.
Oremos, pero oremos con fervor. La Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente en el versículo 22. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. El pasaje nos dice, versículo 24, que Jesús fue con él, como diciendo, claro, vamos a donde está tu hija. Dice la Biblia que Jesús lo siguió. Sin embargo, había una multitud de gente que lo apretujaba y estorbaba su caminar. Sin embargo, el Señor Jesucristo desde un principio le mostró interés. Ahora, yo quiero que presten atención a la manera en que Jairo busca al Señor. En primer lugar, no le importó su posición social. No le importó que era líder. Algunos dicen que era de los ancianos de la sinagoga. Era un hombre respetado, era un hombre de prestigio y era un hombre de una posición social privilegiada, a diferencia de otras personas, por ejemplo, del endemoniado o de la mujer que aparece después. Pero a este hombre, por la tremenda necesidad, la tremenda crisis que estaba viviendo su hija, dice que se postró ante Jesús. ¡Qué tremendo! Esto nos habla de una actitud de Señor, te necesito. Otra versión, me parece que la Reina Valera 60, dice que oró con insistencia. Con insistencia. ¿Qué significa con insistencia? Señor, por favor, sana a mi hija. Señor, por favor, sana a mi hija. Mi hijita está muy enferma. Señor, por favor. O sea, uno cuando ora con insistencia o cuando pide con insistencia o con fervor, va repitiendo las cosas. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba afligido antes de morir la última noche, dice que durante 3 horas, en 3 ocasiones, oró. Y su oración era: Señor, si es posible, líbrame de esta copa. Estuvo orando 1 hora, dice que después regresó y su oración fue la misma: Señor, si es posible, líbrame de esta hora, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, no está mal insistirle al Señor. Yo he escuchado personas que dicen: no insistas tanto, el Señor pesca a la primera tus palabras. Es más, el Señor sabe lo que necesitas antes de que tú abras tu boca. Así que nada más dile una vez. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice: oraba con insistencia. La Biblia nos dice: oraba con fervor. Así que este primer pensamiento es: hagámoslo con fervor. Hagámoslo con fervor, así como Jairo, hagámoslo con fervor. No nos importa cómo nos veamos, no nos importa la desesperación o la angustia que le expresemos al Señor. Hagámoslo con insistencia, pero confiando. Si Jairo no confiara en el Señor, no hubiera llegado al Señor. No hubiera llegado al Señor Jesucristo. Él sabía, se dice que en aquel tiempo el 60% de los niños morían entre el nacimiento, el parto y la adolescencia. ¿Se imaginan?
cuánta cantidad de niños moría en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús. Cuántas decenas de niños morían. Aparentemente esta niña tenía una fuerte infección, algo que le estaba causando una fiebre tremenda y que estaba grave. Ahora, Jairo sabía que le quedaba poco tiempo a su hija. Por eso oraba con insistencia: por favor, pon tus manos sobre mi hija, pon tus manos sobre mi hija. Que no te dé vergüenza al acercarte a Dios, derramar tu ser, derramar tu espíritu, derramar tu alma, si es posible, hasta con lágrimas, con gemido, con lloro. Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, ten misericordia de lo que estamos viviendo. Muchas veces enfrentamos problemas, enfrentamos necesidades y no usamos esta herramienta. No la usamos. Tratamos de agotar todos los recursos, todas las cosas que se nos ocurre en el mundo, en la sociedad, en cualquier situación, pero no vamos a Dios. No estoy diciendo que no hay que consultar doctores o no hay que consultar médicos, pero dice la Biblia que Asa murió enfermo, el rey Asa, porque él confió más en los médicos que en Dios. Y al primero que tenemos que acudir cuando enfrentamos una enfermedad, una situación de necesidad, es a Dios. Y Dios nos va a guiar, y Dios nos va a dar las fuerzas, y Dios nos va a dar la convicción de ir con los médicos que se necesitan para enfrentar una necesidad. Así que este hombre, Jairo, y de hecho Lucas capítulo 9 nos dice que era su única hija. Imagínense, la única hija de Jairo, y estaba grave. Es curioso que Mateo dice, y se le murió, pero Marcos y Lucas, que era doctor, y Lucas, que escribe el Evangelio, dice, estaba muy grave. La fiebre la tenía postrada en cama. Estaba muy enferma. Así que este primer pensamiento del pasaje que leímos hace rato nos enseña esto. Cuando oremos por necesidades, hagámoslo de manera insistente. No lo hagamos nada más una vez. No lo hagamos una vez y ya nada más esperar respuesta. Hagámoslo, volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer. Sigámoslo haciendo hasta ver la respuesta de Dios. Hasta ver la respuesta de Dios. Repito, tendemos por un lado a sentirnos insignificantes. El mensaje de la semana pasada nos decía, no vales, no sirves, eres insignificante, ni te le acerques a Dios, ni le pidas algo, porque eres de lo peor. Pero el otro error que veíamos la semana pasada es que le exigimos a Dios como si Dios fuera un genio que nos va a responder a la primera. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios amoroso, pero que necesitamos ser constantes, buscarle y buscarle de corazón. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar, recuerden el título, ora al Señor confiando en su generosidad. Hagámoslo con paciencia, aunque la respuesta se atrase. Como que a veces las circunstancias parecen como que hay cosas que distraen a Dios, hay cosas que distraen a Jesús. No vamos a leer el pasaje, pero ese es lo que sigue de este capítulo 5. Si ustedes leen con calma
los versículos del 25 al 36, se darán cuenta que en la multitud se acerca una mujer con flujo. Tenía 12 años, curiosamente la niña tiene 12 años, no creo que sea coincidencia, simplemente son los números. La mujer tenía 12 años enferma, la niña que está grave tenía 12 años. Y cuando esta mujer se acerca a Jesús y es sanada, Jesús detiene su marcha. Yo creo que Jairo va caminando y de repente ve que Jesús se queda parado. Entonces Jairo, Señor, espérense, ¿quién me tocó? Y Jairo, mi hijita te necesita, Señor. Y tú preguntando, los discípulos fueron más aventados, ¿no? Señor, todo el mundo te está apretujando. Todo el mundo te está jaloneando y tú todavía dices, ¿quién me tocó? Y silencio. Y Jesús, detenido. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y pasa el tiempo. Y como que nuestra petición o nuestro pedido se detiene. Y Jairo está, ya que alguien le diga quién lo tocó. Finalmente, esta mujer avergonzada, temerosa, dice, yo te toqué. Y Jesús no la regaña, Jesús refuerza su fe. Jesús le dice, hijita, ten paz, ya se fue aquello que te afligía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Vete tranquila, ya no dependes de tocar mi manto, ya no dependes de una superstición, ya no dependes de un vestido o de un pañuelo o de algo para tocar y saber que eso te va a brindar sanidad. Es mi persona, la persona de Jesucristo, la que le da sanidad a esta mujer. Así que hagámoslo con paciencia. Vean lo que dice los últimos versículos de este pasaje, de estos versículos. Vean Marcos 5, versículos 35 y 36. Dice, versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, o sea, yo creo que le estaba dando consejería y ánimo, y ahora lee tu Biblia, y ahora ora, congrégate, reúnete, antes no te podías congregar, ahora sí reúnete. Jesús estaba hablando, y Jairo esperando. Jairo diciendo, Señor, acuérdate que me vienes siguiendo. Dice versículo 35, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, fíjense, son servidores de Jairo, pero le dicen a Jairo, oye, tu hija está muerta. Versículo 35, ya no tiene sentido molestar al maestro. Son voces que te llegan, son voces que cuando estás luchando en oración, esperando una respuesta, y parece que Dios está más ocupado en Ucrania y en Rusia, y está más ocupado en el Medio Oriente, y está más ocupado en muchas cosas más importantes que tu vida, tú dices, yo creo que esas otras cosas deben de ocupar más a Jesús que mi propia necesidad. Y le dicen, ya deja de molestar a Jesús, deja de molestar. Imagínense, en lugar de decir, oye Jesús, qué desconsiderado, a nuestro amo lo ignoraste, lo olvidaste. No, le dicen a Jairo, tu hija está muerta. ¡Pum! ¡Qué golpe! Él la dejó grave.
él la dejó muy enferma y de repente recibe el golpe, tu hija está muerta. Acuérdense la petición de Jairo. La petición de Jairo, Señor, ven que mi hija está muy enferma, pon tus manos en ella para que viva, para que sane. Recibe la noticia, ya no molestes al maestro, ya deja de orar, ya deja de insistir, pierdes el tiempo de manera miserable, deja de molestar al maestro. Es muy interesante, versículo 36, quiero que ahí centre en su atención lo que Jesús dice. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo. No tengas miedo, solo ten fe. La Reina Valera 60 dice lo siguiente, Jesús oyendo ignoró lo que decían. En otras palabras, no le hizo caso a esas voces. Y se volteó a ver a Jairo y le dijo, despide a la mujer. Se voltea a Jairo y le dice, no tengas miedo, ten fe. En el griego dice, no tengas temor, sigue creyendo. No tengas temor, sigue creyendo. En otras palabras, lo que va a robar o lo que va a aplastar nuestra fe es el miedo, es el temor. Me decía un hermano, tengo miedo de lo que me va a pasar. No tengas miedo. ¿Te ha faltado algo? En todos estos años que llevas creyendo, ¿te ha faltado algo? ¿Te ha faltado algún día qué comer? ¿Te ha faltado algún día un lugar donde dormir? No te ha faltado eso. Dios te ha bendecido. La situación es crítica, la situación es difícil, la situación es dura, pero Dios no te ha dejado. Y Jesús dice, hey, no dejes que el miedo robe tu confianza. Sigue creyendo. Por eso yo le puse a esto, hagámoslo confiando en su inmenso, aunque la respuesta se atrase. Sigamos intercediendo, sigamos orando, sigamos pidiendo, aunque nuestra respuesta se atrase. Y aunque tú y yo escuchemos otras voces, seguramente va a haber otras voces. ¿Dónde está tu Dios? Así como el salmista en el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Tú, tanto que lo buscas, tanto que hablas de Él, tanto que lo alabas, ¿en dónde está en este momento? ¿En dónde está en esta necesidad que estás pasando, que estás viviendo? ¿Dónde está tu Dios? Y Jesús nos dice, ignora esas voces. Esas voces te van a aplastar. Esas voces te van a desanimar. Esas voces van a hacer que tu fe decaiga. Tú sigue confiando. Es decir, Jairo, así como te acercaste a mí, así como viniste a mí y te postraste, así como me pediste que yo pusiera mis manos sobre tu hija, sigue confiando, sigue creyendo. Pensemos en nuestras vidas, pensemos en lo que estamos viviendo. ¿Qué cosas se han atrasado que nos han desanimado para seguir orando, para seguirlo buscando? ¿Qué cosas no hemos visto respuesta y nos hemos desanimado? El temor, la angustia, el desánimo se ha apoderado de nosotros. ¿Qué cosas? Esto nos lleva al tercer pensamiento. El tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Hagámoslo, o sea, sigamos orando
confiando en su amor inmenso por nosotros. Sigamos orando, confiando en su amor inmenso por nosotros. Aunque no leí el pasaje porque nos iba a llevar mucho tiempo el leer ese pasaje, sí me interesa leer la conclusión de esta historia, versículos 37 al 43. Vean lo que dice. Jesús detuvo a la multitud. Dijo, ya, quédense aquí. Y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Es decir, hasta a los otros apóstoles les dijo, ustedes quédense aquí y quédense con toda la gente. Y le dijo, Pedro, Santiago, Juan, vengan conmigo. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 38, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y lamento. En aquel tiempo, es muy diferente a como pasa aquí, por ejemplo, en aquel tiempo una persona moría y el mismo día lo sepultaban. No había días de preparación, no había servicios, o sea, uno moría y el mismo día lo sepultaban. Le acababan de decir a Jairo, tu hija murió, y ya en la casa de Jairo ya había gente llorando por la muerte de la niña. Y ya estaban haciendo los preparativos para el entierro. Yo creo que eso le partió el corazón a Jairo. O sea, y no se menciona a su esposa, pero yo creo que la esposa estaba ahí con el corazón roto. Y Jairo, bueno, sí se menciona después a la esposa, pero Jairo dice, ¿y ahora qué le explico a mi esposa? Yo le dije que yo iba a traer a Jesús y que Jesús nos iba a ayudar. ¿Ahora qué le digo? Dice la Biblia que en el versículo 39 dice, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Ahora, déjenme decirles la diferencia de cultura de allá con acá. Acá uno va a un servicio de funeraria, un servicio fúnebre, o sea, calladitos, quietos, o sea, tratamos de ser muy respetuosos. La cultura de allá son gritos. No sé si han oído en ciertos lugares de el oriente que empiezan a gritar y todos gritando y todos llorando. Dice el Mishnah que una persona pobre tenía derecho a 2 flautistas y una persona que lloraba. Jairo no era pobre, así que había una orquesta ahí, yo creo. Había un grupo de profesionales haciendo ruido, lamentándose la muerte de la niña. Ahora, se nota que la casa era grande. ¿Por qué? Porque está la sala donde está la gente haciendo ruido y está la recámara donde está la niña, el cuerpo de la niña. O sea, no era una casa común de los judíos, era la casa de un hombre de dinero. Así que la multitud está llorando, está gritando, y Jesús dice, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto alboroto? La niña está dormida, no está muerta. Ahora, Jesús no está diciendo que no está muerta. Jesús está diciendo que para Él como Dios, una persona que parte es como si se durmiera, porque Él tiene el poder para levantarlo.
De hecho, yo comentaba el otro día en un servicio, estábamos allá en el cementerio, yo dije, la palabra cementerio significa, en el latín, significa lugar donde la gente está durmiendo, lugar de los que duermen, lugar de los que están descansando. Es un nombre bonito y de esperanza, diciendo, aquí nada más están durmiendo, pero un día se van a levantar, un día se van a levantar, y más los que tenemos esperanza y confianza en el Señor Jesucristo. Vean lo triste del siguiente versículo, versículo 40. La gente que estaba dentro de la casa se rió de él. Yo digo, ¿cómo pueden pasar del llanto, del lamento, a la burla? Pues ahí se nota que son profesionales. Se nota que fueron contratados para llorar, fueron contratados para lamentarse, y podían pasar del lamento a la risa. Dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Es casi como ordenarle al demonio, ¡fuera! O sea, Jesús les dice a la gente, sálganse de aquí. ¡Wow! O sea, no tuvo ningún miramiento, por favor, paso a paso, uno por uno, salgan. No, sálganse todos de aquí. Nada más quiero a los papás. Nada más quiero que los papás queden. Y los tres. Un comentarista dice, allí habían 7 personas. A ver, ¿cómo 7? Los 3 discípulos, ok, 3. Jesús, 4. Los papás, 5 o 6. Y el séptimo, la niña. La niña. Habían 7 personas, porque para Jesús, ella estaba dormida. Ella estaba dormida. Así que dice la Biblia que Jesús le dice a todos que se salgan, y le dice, llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. De la sala del recibidor pasaron a la habitación donde estaba la niña. Y dice la Biblia, y esto me conmueve el corazón, dice que la tomó de la mano. La tomó de la mano, no para que sanara, sino fue una muestra de cariño del Señor Jesucristo. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum. Uno dice, ¿por qué se está hablando o escribiendo en griego o en español? ¿Por qué tiene que salir el dialecto? El arameo, Talita cum. Bueno, esto no es más que una respuesta de un testigo que estuvo ahí. Acuérdense que Jesús hablaba arameo. Y Jesús, el dialecto común de toda la gente era el arameo. Y a Pedro, a Marcos, que escribió el Evangelio, le impactó esas palabras de Jesús. Ahora, no era un conjuro mágico. Eran palabras de cariño que decían, Talita cum. Se traduce en la Nueva Traducción Viviente, niña, levántate. Niña, levántate. Otra versión dice, a ti te digo, muchacha, levántate. Lo interesante de esto es que la palabra talita en arameo significa corderito. Un corderito. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos? O sea que hay distintos tamaños para los seguidores de Jesús. Están las ovejas, los seguidores adultos, y están los corderitos, que son los chiquitos. Los niños les interesan a Jesús. Niños,
sus vidas les interesan a Jesús. Y Jesús le está diciendo, corderita, levántate. Ya amaneció, ya es hora de que te levantes. Es como un papá que se sienta en la camita de su niña, le agarra la mano para que no se espante y le dice, amorcito, pequeñita, levántate, hora de ir a la escuela, levántate, hora de ir a la iglesia, levántate, hora de hacer esto. Es levantar para Dios. La muerte está derrotada. Para Dios, para Jesucristo, la muerte no tiene ningún poder. Las personas muertas es como si estuvieran durmiendo. Y Jesús le dice con cariño, amorcito, como en inglés, ¿no? Little darling, ¿no? Pequeñita, corderita, levántate. Dice la Biblia que la niña inmediatamente, entonces la niña, versículo 42, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Ahora, tal vez tú digas, ¿y por qué Marcos dirá, y tenía 12 años? Porque no se quedó así media mareada, no se quedó así media de dónde estoy, sino es como si se hubiera dormido. Ahora, ¿qué infección tenía? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué cosa le estaba produciendo la fiebre? Ya no había nada de eso. Se levanta y empieza a caminar. O sea, podía caminar. Era una niña. Y yo creo que no se quedó así como, ¿y quiénes son estos tres, no? ¿O quién es este señor que me tiene tomada de la mano? O papá, mamá, no, ella se levanta y empieza a caminar. Y es muy interesante lo que Jesús termina diciendo. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie. ¿Cómo no le van a decir a nadie si toda la muchedumbre que salieron y todos los del pueblo, toda la gente que conocía a Jairo, sabía lo que había pasado con su hija, lo que había sucedido? Y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Cuánto tiempo llevaba postrada la niña? No lo sabemos. Pero Jesús le dice, oigan, ella ya está totalmente sana. No necesita comer primero una avenita, después que se recupere un poquito y darle esto. Denle de comer. Qué interesante que el Señor no nada más se interesa en nuestra sanidad, sino se interesa en nuestro sustento. Y la niña tenía hambre. Y Jesús lo sabía. Oigan, denle de comer. Pero ¿qué le doy? ¿Dieta blanda? ¿Dieta? ¿Qué le doy? Le doy primero un tecito. Dale de comer. Pero la infección, pero la enfermedad, ella quedó restaurada. Ella quedó restaurada. Así que Jesús nos ama, ya lo decíamos la semana pasada, hagámoslo confiando en su inmenso amor por nosotros. Jesús ama a los niños, Jesús ama a las mujeres, Jesús ama a los hombres afectados por el diablo. Jesús en este capítulo nos enseña su amor inmenso por nosotros y que Él no se va a dejar vencer por nada que nos contamine, por nada que nos ensucie, por nada que nos hunda. Él es victorioso sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las impurezas y sobre la muerte. Y nos trata con cariño, y nos toca con cariño, y se dirige a nosotros con cariño. Y un bendito día, cuando partamos a su presencia, un bendito día, dice que Él va a hablar con mucha autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
con voz de mando, le dirá a los muertos, levántense, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. ¿Lo creemos? Entonces, oremos con intensidad, oremos con fervor, oremos confiando, con paciencia, aunque parezca que la respuesta se atrasa o parece que Dios se distrae. Oremos con paciencia y con confianza, sabiendo que Él nos ama y nos ama de manera inmensa e intensa. Así que desarrollemos esta disciplina. Yo concluyo diciendo esto: el Señor nos enseña a hacerlo con fervor, con paciencia, pero confiando en su inmenso amor por nosotros. Oraremos, buscaremos al Señor. Tenemos programado varias veladas de oración. Tenemos programadas reuniones especiales de oración. Aprovecha esas reuniones, aprovecha esas actividades. No nada más digas, necesito esto, me está pasando esto, necesito esto otro. O sea, conéctate con Dios. Busquemos a Dios. Tomaremos el reto de seguir orando o desmayaremos derrotados por nuestra impaciencia. Yo concluyo diciendo, la decisión es tuya o mía. Oremos al Señor. Bendito Padre y Señor nuestro, gracias, Señor, nuevamente gracias por tu palabra, gracias por estos milagros que, aunque son eventos históricos, son eventos que ocurrieron, tú lo ligas, tú lo conectas con la oración, con la fe, con la confianza en ti, con el anhelo de buscarte, de postrarnos delante de ti, de hacerlo de manera intensa y de escuchar tu voz y no escuchar voces extrañas, no escuchar voces que te molestamos o que te incomodamos o que te cargamos. Tú nunca te vas a incomodar, tú nunca te vas a cansar de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, sino que nos vas a estar recordando, no tengas miedo, sigue confiando, no tengas miedo. Y tú responderás, porque nos amas demasiado, nos amas de manera intensa, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias, Señor, porque tú tuviste que morir en la cruz y tuviste que resucitar para mostrar que lo que esta niña experimentó fue una resucitación. Ella, aunque fue levantada sana, con el paso de los años, creció, envejeció y finalmente murió. Pero, Señor, así como a todos nos va a pasar, que un día envejeceremos más y moriremos, unos más rápido que otros, unos más temprano que otros. Señor, al recordar tu muerte y tu resurrección, recordamos que la muerte no tiene la última palabra y que tú pagaste por nuestros pecados porque nos amas demasiado. Tú nos perdonaste, tú nos has dado una nueva vida resucitada en Cristo y tú nos has asegurado una resurrección donde ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá fiebres, ya no habrá muerte. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.